Bueno, un poco lo que nos trae hoy a cabo el tema en el que pretendo este, comentarles un poco o ayudar un poco a pensar, reflexionar, tiene que ver con los beneficios reales, digamos, o en realidad para ponerlo en términos concretos, los beneficios económicos de hacer prevención, ¿sí? Eh, nosotros trabajamos como preventores, como prevencionistas en el campo específicamente, acá en la Argentina, en varias provincias y en empresas que tienen además varios campos, con lo cual una de las cosas o generalmente de las razones por las que nos vienen a buscar a nosotros, digamos, o cualquier otro colega, generalmente tiene que ver con una demanda legal, ¿sí? Con una necesidad de cumplimiento legal respecto de lo que es la ley de higiene y seguridad, por un lado, o directamente porque han tenido algún tipo de accidente, generalmente algún accidente de mediana gravedad, que lo que hizo fue hacerlos entrar en algún programa de reducción de siniestros, y así les hace necesario la contratación, digamos, de un profesional que haga prevención. Y lo que me interesa a mí plantearles o intercambiar en este tiempito que tenemos juntos es la otra cara, digamos, ¿no? Que no solamente uno trabaje en prevención porque me lo exige la ley, cosa que obviamente es así y es necesario, sino que realmente es que es rentable, que es un negocio que mejora la rentabilidad de mi negocio y reduce mis costos el trabajar en prevención. Me parece además, especialmente aquellos que estén trabajando o que estén estudiando tecnicatura o licenciatura en higiene y seguridad, o que estén haciendo algún tipo de especialización, que tengan otras carreras de grado, pero estén haciendo especialización, que es algo que nosotros vemos mucho, ¿no? Que hay cada vez más oferta de profesionales en el tema de la seguridad, y la realidad es que al empezar a haber demasiada oferta, una de las pocas cosas que quedan es empezar a ajustar los horarios. Y siempre hay alguien, como siempre decimos, siempre hay alguien dispuesto a hacer el trabajo por un peso menos o por un mango menos, y no es la manera, digamos, de profesionalizar ni de mejorar el tema de la prevención en el campo esa. Con lo cual me parece que si solamente aquello que hacemos prevención reaccionamos frente a la demanda del empleador cuando tiene un problema, ahí estamos errando el cachazo, digo, estamos equivocándonos de alguna manera. Y la única manera, o una de las pocas maneras, digamos, de entrarle al productor, en este caso, o al empresario agropecuario, que es un poco el ámbito en el que yo me muevo, tiene que ver con demostrarle que hacer prevención mejora, que reduce sus costos y que mejora su rentabilidad. Si no vamos por ese lado, vamos a hacer de alguna manera siempre una carga, y me parece que es un poco el debe que tienen o que tenemos, para incluirme en ese sentido, aquellos que hacemos prevención. Todavía nos falta trabajar bastante en ese aspecto, en el aspecto comercial, bien entendido, ¿no? En el tema realmente de demostrar que bajando costos mejora la rentabilidad, y que prevención es uno de los aspectos a tener en cuenta. Así que bueno, yo ahora voy a cortar acá la cámara como para que la presentación sea un poquito más grande. Obviamente quedo abierto a consultas en el chat o lo que fuera. Vamos a dividir la charla, digamos, en dos etapas. Una un poco más teórica, la primera un poco más teórica para establecer algunos conceptos en común, y una segunda etapa en la que vamos a intentar, a partir de un caso real, es decir, a partir de un accidente real, estimar cuáles son los costos que tuvo ese accidente, cuáles son los costos directos, los costos indirectos, cuál puede haber sido la inversión en haber prevenido ese accidente, y a partir de ahí sacar algunas conclusiones. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es definir el concepto de prevención. El concepto de prevención, aquellos que han tomado el curso, que han estado con nosotros en estas semanas, o aquellos que vayan a participar en el futuro, verán que es una definición que obviamente que está en el material, pero y que además hay muchas definiciones, obviamente, en términos de prevención, pero la que a mí más me sirve específicamente para esta presentación tiene que ver con definir a la prevención como un conjunto de actividades y medidas que se adoptan en las diferentes fases productivas de una empresa, orientadas a evitar o disminuir el riesgo laboral. Y cuando hablamos de distintas fases de producción, a mí me interesa subrayar procesos, organización y tecnología
como como tres pilares como tres pilares de alguna manera que son transversales a esas fases productivas. ¿Se entiende? Vamos a intentar subrayar cada una de ellas, procesos, organización y tecnología, desde diferentes aspectos, y empezar a avanzar en la presentación. Lo primero, entonces, cuando hacemos prevención es identificar adecuadamente los procesos. Entendiendo procesos, como lo planteo ahí en la transparencia, el proceso como un elemento de entrada que, sumado a actividades y sumado a recursos, nos da un elemento de salida. En definitiva, un ternero que termina dando un novillo, o una vaca que termina dando un ternero, o un ternero entero que termina siendo un toro, o una semilla que termina siendo un grano, o una plántula que termina siendo un árbol. Digo, cualquiera sea, ¿sí? O una plántula que termina siendo un fruto a partir después del crecimiento de la planta. Para el caso lo mismo, pero siempre un elemento de entrada, siempre actividades productivas, administrativas, de gestión, rotaciones, poda, por intentar abarcar todas las producciones agropecuarias, ¿no? Cualquier actividad que se dé, y los recursos de la gente, los recursos, obviamente, los recursos de infraestructura, los recursos monetarios, obviamente, todo eso mezclado nos termina dando ese elemento de salida. Y cuando hablamos de procesos me interesa, cuando hablamos de identificar el proceso en el que vamos a hacer prevención, me parece que hay dos puntos a tener muy en cuenta. Uno tiene que ver, casualmente, de qué procesos estamos hablando, ¿sí? Ganaderos, agrícolas, forestales. Dentro de ganaderos puede haber un proceso de cría, puede haber un proceso de recría, puede haber un proceso de invernada o de engorde, puede haber un proceso de tambo, puede haber un proceso de feedlot. Dentro de agrícola puede haber cultivos anuales, bianuales, perennes, puede haber caña de azúcar, o puede haber soja, por decir dos extremos, ¿está? Entonces me parece que de qué proceso se trata es muy importante para poder identificar qué elementos de entrada tiene, qué actividades se dan en ese proceso, qué recursos se involucran en ese proceso y por tanto qué elementos de salida da. Quiero decir, no es lo mismo hacer prevención, porque no es lo mismo las actividades, los recursos, insisto, de plata, de animales, de gente, o de actividades de sanidad, de nutrición, o de lo que sea, si estamos hablando de un campo de cría en el norte de la Argentina, en la provincia de Chaco, o en el norte de Santa Fe, si estamos hablando de una invernada en la zona de sur de Córdoba o oeste de Buenos Aires, en la zona de Huinca-Renancó, o si estamos hablando de un field de confinamiento absoluto en donde ustedes quieran, en Saladillo, ¿sí? Obviamente que es una actividad ganadera, pero con procesos totalmente distintos, y donde la prevención o de las herramientas que tenemos que hacer de prevención son completamente distintas. Y la segunda, que tiene que ver con la adecuada identificación de peligros para poder hacer realmente una identificación de riesgos. De nuevo, aquellos que han participado del curso lo hemos visto, y aquellos que no, y que les interese ahondar en esto que estamos hablando, lo tendrán. Pero hay una cosa que es muy importante, y es identificar o clarificar la diferencia entre peligro y riesgo, ¿sí? El peligro es una situación, una contingencia inminente de que suceda algún mal, es decir, está o no está en una actividad determinada, es blanco o negro en ese sentido, o sea, puede ser partículas en los ojos, puede ser sustancia irritante en la piel, puede ser atropellamiento por animal, caída a nivel, caída de altura, sustancias corrosivas, lo que fuera. Ese es el peligro, que está o no está. Y después, en todo caso, está el riesgo, que es el establecer qué probabilidad hay de que ese peligro se exprese por la gravedad de ese peligro expresado. Y ahí es donde estamos hablando de riesgo. O sea, el peligro está o no está, y el riesgo es qué probabilidad tengo de que ese peligro se dé, y si se diera, qué gravedad o qué consecuencias tiene sobre la persona o las instalaciones. Planteo esto porque en el campo, específicamente en el sector donde nosotros nos movemos, uno de los desafíos más importantes cuando hablamos de prevención es colaborar o ayudar o encarar el desafío de que el trabajador de campo identifique ciertas actividades o procesos como peligrosos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy difícil. En el campo, una de las características que tiene es tiene dos características, digamos, tiene varias, ¿no? Pero en este sentido al que me estoy queriendo referir, tiene dos características muy particulares. Una es la convivencia entre el trabajo y el ocio, ¿no? La gente vive en el campo, o tiende a vivir en el campo, digamos,
en forma de, o sea, todos los días o por lo menos parte de esos días, ni hablar si es un productor chico o un productor familiar o lo que fuera, pero hay una mezcla entre el trabajo y el ocio. Quiero decir, lo que un trabajador de industria termina a las 6 de la tarde, se baña, se cambia, agarra la moto y se va a su casa, y en su casa arranca con el mate o arranca con a ver televisión o jugar con los chicos, hacer lo que tenga que hacer, pero está alejado 10, 15 cuadras o 15 kilómetros de la casa, digamos. No tiene ningún tipo de vinculación más laboral hasta el día siguiente. Cosa que en el campo eso no se da. Constantemente la persona va a su casa y muy probablemente haya alguna urgencia o haya alguna cosa que no estaba prevista y tenga que salir. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la temprana edad de inicio de actividades, al menos como acompañamiento a los padres, al tío, al abuelo o a quien fuera. Siempre pongo el mismo ejemplo, un chico que tiene 12 años y que ya está dando una mano, 13 años está dando una mano al padre, por lo menos en lo que es poda, ya está en contacto, por ejemplo, con alguna herramienta que puede ser peligrosa, o ni hablar con un tractor, que también es un elemento peligroso, pero ya empieza a convivir con ese elemento peligroso desde una temprana edad, o ni hablar en campos más ganaderos, donde el desafío que se le hace al chico, obviamente, por una cuestión cultural también, es, bueno, no sé, montar un novillo, montar una oveja, y ver cuánto tiempo dura ahí arriba. Digamos, y por ahí el chico tiene 8, 9, 10 años. Es muy difícil después que que esa persona, una vez que madura y crece y empieza a trabajar en el campo, vea a ese animal de 500 kilos, de 300 kilos, o esa oveja, o ese tractor, o esa toma de fuerza, como un peligro. Porque es algo con lo que está hermanado. Y insisto, si no logramos identificar ese peligro, es imposible trabajar en riesgo. O sea, no es imposible reducir la probabilidad de que suceda, y mucho menos la gravedad, si ni siquiera está identificado el peligro. ¿Sí? Así que ese es el primer desafío. El otro punto que tiene que ver con esto que hablábamos de proceso, organización y tecnología es la organización. Y la organización en tres aspectos también me interesa puntearlo un poquito. La primera tiene que ver con funciones, responsabilidades y autoridades, esa primera línea que yo les pongo en la transparencia. Tiene que ver con una adecuada identificación de funciones, adecuada identificación de responsabilidades dentro de la estructura de la empresa, sea esta grande o sea chica. Acá no importa si es una empresa de 80 personas o es un campo donde trabajan 2 o 3 personas, pero es fundamental que las funciones y que las responsabilidades y ni hablar las autoridades estén definidas específicamente cuando hablamos de prevención. Mi experiencia en el campo, o a ver, en el campo porque es la que tengo, pero quiero decir, mi experiencia cuando uno investiga accidentes, siempre está presente la falla en alguna supervisión. Siempre que se da un accidente, o a ver, la gran mayoría de las veces, especialmente accidentes graves, alguna responsabilidad falló, alguna autoridad falló, alguna función de supervisión falló. O algo que tenía llave y no la tenía, o la llave estaba colgada a disposición porque la persona estaba cansada de que se la pidan, o los carteles de prevención se ven deteriorados, o lo que fuera, pero, o la persona que tenía que supervisar el ingreso de alguien a un espacio confinado o a un trabajo en altura, no estaba presente en ese momento, se fue un rato y volvió, lo que fuera, pero siempre la no identificación real de funciones, autoridades y responsabilidades, termina en algún momento generando la falta de prevención y un accidente. Eso se lo firmo hoy. La segunda tiene que ver con lo que es organización, o el segundo aspecto que me interesa mencionar es el tema de descansos, rotación de actividades, turnos de trabajo. Es importante, especialmente en el campo y especialmente en las actividades afrales, tanto en cosecha como en siembra, especialmente eso, digamos, acá en la pampa húmeda, pero en zonas donde, no sé, en zonas frutícolas, citrícolas, donde hay mucho trabajo estacional, o no sé, o caña de azúcar, digamos, donde la zafra realmente está muy, muy concentrada y la persona, el trabajador, inclusive su grupo familiar, hacen la diferencia durante esos 15 días, 20 días, un mes o 60 días, en la medida que se vayan moviendo a lo largo de las zonas o de las provincias. Es muy difícil muchas veces trabajar en rotación adecuada, en turnos de trabajo, digamos, porque hay un trabajo a destajo en el que hay que intentar hacer lo máximo posible. Bueno, ahí hay una responsabilidad obviamente del trabajador, pero fundamentalmente de aquellos que tenemos cierta responsabilidad, o de los empleadores, o de los asesores, o de quien fuera, pero trabajar mucho en ese aspecto.
¿sí? En organizar las actividades de tal manera de que haya turnos razonables, de que haya descansos razonables, de que haya rotación de actividades para que si hay algún peligro, por ejemplo, por citar el más común que es el ruido, la ley plantea 85 decibeles para 8 horas de trabajo. Pero si yo logro hacer turnos rotativos donde el trabajador no esté expuesto esas 8 horas al mismo grado o al mismo nivel de ruido y puedo hacerlo variar, es mucho más fácil y mucho más duradero, mucho más sustentable, si uno quiere, que establecer elementos de protección personal o algún otro tipo de herramienta. Y por último, no por último, digo, son varias, pero el último aspecto de la organización que me interesa mencionarles es la importancia de la capacitación, de redactar procedimientos, de generar registros, de hacer esta investigación de accidente que yo les digo, que no hace falta que el trabajador o que el empleador eh, haga una investigación de accidentes como marca la ley necesariamente, el árbol de causas, ni mucho menos, eso obviamente lo hacemos aquellos que estamos en el tema, pero por lo menos que logren identificar ciertos aspectos cuando son un accidente. Si era una tarea habitual o no, si estaba capacitado o no, si esa persona habitualmente hacía ese trabajo o no, o estaba haciendo un reemplazo, si las condiciones en las que se estaba llevando a cabo esa actividad son las habituales o no, era un día, era de noche, o era de día, o era un día de mucho calor, o de lluvia, o lo que fuera, pero si tenía las herramientas adecuadas, si no las tenía, ¿por qué no las tenía? Porque no se las dieron, porque no las quiere. Digamos, intentar por lo menos buscar 5, 6, 7 aspectos que nos permita sacar alguna conclusión más profunda, digamos, que la sola evidencia del accidente, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de tecnología, o sea, cuando relacionamos prevención con tecnología, también 3 aspectos. La primera de ellas es el tema de máquinas e implementos. Ahí pongo 2 ejemplos, pero digamos, obviamente que hay mucho más. Uno de ellos es la obsolescencia. En el campo, obviamente, especialmente en Argentina, digo, especialmente no, quiero decir, en Argentina como en otros países en vías de desarrollo, digamos, la maquinaria es de punta en aquellas actividades que son suficientemente rentables como para soportar una maquinaria de punta, pero hay un montón de actividades que obviamente no la soportan y que los tractores o la maquinaria no es de lo más moderno. Inclusive dentro de si ponemos el ejemplo de un campo grande, el tractor nuevo va a ir a agricultura, les digo como para ponerse un caso concreto, pero el tractor nuevo va para la parte agrícola, cuando se empieza a poner viejo o empiezan a pasar las horas, pasa a ganadería, a tirar de un mixer o a llevar rollos o lo que fuera, y cuando realmente ya no da para más, pasaron 5, 10, 15, 20, 30 años, va a parar al casco o a la zona de parque para llevar ramerío de la poda o para llevar troncos o lo que fuera, pero el tractor sigue funcionando. Y ver tractores de 20, 30 años o 40 años en el campo no es algo que llame la atención, pero sí obviamente que muchas veces no está en condiciones de brindar seguridad al trabajador, que la tiene que seguir usando. Entonces, ese es un aspecto del tecnológico que es importante. Obviamente está muy relacionado con la ergonomía, ¿no? El segundo que me interesa plantear es el tema de I+D, o sea, el tema de genética, el tema de procesos o mejora de procesos que se va dando en el campo y que tiene que ver, que, digamos, es puertas afuera del campo, pero que tiene que ver con, o sea, a ver, el trabajo en organismos genéticamente modificados que reducen la cantidad de aplicaciones necesarias en un cultivo, obviamente que lo que hacen es exponer menos al trabajador o menos cantidad de veces a ese tipo de productos. Más allá de que el trabajador siempre tenga que estar protegido, ¿no? Digo, una cosa no quita la otra, pero quiero decir, más allá de la protección, si un trabajador tiene que hacer durante el desarrollo de un cultivo 7 aplicaciones y estar en contacto 7 veces con productos fitosanitarios, preparar 7 caldos de remedio, no es lo mismo que tenga que preparar 2. Más allá de los elementos de protección personal, insisto, estamos reduciendo, estamos bajando la probabilidad, y si bajamos la probabilidad, reducimos el riesgo, ¿sí? Y el tercer aspecto en temas tecnológicos tiene que ver con facilitar el tema de comunicación del trabajador con un compañero o con su jefe, supervisor o su gerente o su capataz o lo que fuera, ¿no? El campo tiene también esa característica de enorme aislamiento, en el que una persona recibe órdenes en una materia a la mañana para empezar a hacer un trabajo y se retira de ahí
agarra depende de qué trabajo sea, pero de a caballo, o en tractor, o en camioneta, o en cuatriciclo, o en lo que fuera, pero es muy posible que se aleje de la zona donde están los compañeros y vaya a hacer, no sé, un alambrado. Y esa persona, la realidad es que si el campo es grande o si se tiene que mover de un campo a otro, es posible que inclusive pase el mediodía con alguna galleta, con algún mate, y no se lo extrañe hasta las 7 u 8 de la noche cuando no se presenta a comer, o cuando no vuelve a la casa. Y recién ahí empieza el movimiento, che, ¿dónde andará este? ¿Dónde andará? Si esa persona tuvo un accidente a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana o a las 12, es posible que esa persona esté tirada en el campo hasta que alguien lo vaya a buscar, digamos. Y eso agrave una potencial situación que hubiera sido salvable. Entonces, insisto, tecnología tiene que ver, va por el lado del maquinario, los implementos, la obsolescencia, etcétera, va por el lado de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, y va hasta lo más básico que tiene que ver con esto de brindar herramientas de comunicación. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué hacer prevención? Básicamente por 3 razones, por lo menos, por eso digo básicamente, ¿no? Hay más razones, pero me interesa plantearlo de esta manera. El trabajador, su familia y la organización. El trabajador, porque básicamente porque es el que sufre el dolor, el sufrimiento o la invalidez resultante de ese accidente. Su familia, que es un aspecto que pocas veces los trabajadores tienen en cuenta. Ellos creen que, todos nosotros, ¿no? También es trabajador, cree que no nos va a pasar nada o que le va a pasar al otro, pero no a mí. Y muchas veces descuidamos que, más allá de que el dolor lo suframos nosotros, uno de los grandes actores que sale perjudicado es la familia, ¿sí? Porque pasamos de ser un ingreso a una responsabilidad, a un problema, a algo que tenemos que resolver. Una persona que está 20, 30, 40, 50 días internada, o que hay que hacer rehabilitación, o que está con un yeso y no puede manejar, o que queda con alguna invalidez un poco más importante, deja de ser un ingreso para ser una carga para la familia, especialmente en el campo, donde la distancia entre el campo y la ciudad más grande que tenga alrededor puede ser de 20 kilómetros, de 50, de 100. Si hay que pernoctar en el hospital, muchas veces no hay lugar donde hacerlo, los chicos quedan sin ir al colegio, es decir, hay toda una cuestión en la familia que por un simple accidente, por una falta de prevención del trabajador, sufre la familia mucho más de lo que muchas veces somos conscientes. Y obviamente la organización, la empresa, también pierde porque básicamente pierde la experiencia, el conocimiento que ese trabajador tiene. Si el trabajador está trabajando ahí cobrando un sueldo es porque sirve. Con lo cual, la experiencia que él aporta y el tiempo que él aporta también lo está perdiendo la organización. Hablemos un poquito de costos antes de meternos en el ejemplo concreto que les quiero poner. Hay 2 tipos de costos, los costos directos y los costos indirectos, lo verán ahí claramente en el gráfico. Los costos directos son 1/3 o menos te diría que menos, es posible que sean un 10 o un 15% de los costos totales de un accidente. El costo directo me refiero a costos médicos, indemnizaciones por invalidez, pago de jornales caídos, o sea, el trabajador que está 30 días o 20 o 15 días sin trabajar, alguien le tiene que pagar el sueldo. Bueno, eso en la Argentina por lo menos está cubierto por el sistema de riesgos de trabajo. En lo que son jornales está cubierto a partir del día 11, es decir, los primeros 10 días de baja lo paga la empresa, a partir del día 11 en adelante lo paga el sistema, lo paga la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, y los costos médicos, el tratamiento, el remis, el traslado, todo eso también está cubierto por la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero hay toda una cantidad de costos que son los indirectos, que están a cargo de la empresa y que son muy difíciles muchas veces de ver, por eso está la figura del iceberg. Tiene que ver con daños a edificios, a maquinarias, retrasos en la producción, tiempo perdido por los trabajadores, por los mandos medios, entorpecimiento de la producción, todas cosas que ahora le vamos le vamos a dar realmente números como para que veamos de qué estamos hablando. Detalle de estos costos ocultos, básicamente costos de personal, costos de daños materiales y costos intangibles. De personal, horas perdidas el día del accidente, horas perdidas posteriores al accidente, porque hay que hacer un seguimiento del trabajador, porque hay que hacer trámites, porque hay que hablar con la familia, porque hay que ir al hospital, porque hay que hacer radiografías, porque si hubo involucrada una máquina o una estructura, hay que pedir presupuestos, hay que ir a ver al taller, al mecánico, es decir, hay una cantidad de días ocupadas posteriores a un accidente, depende de las consecuencias que haya tenido, que no siempre se vinculan al accidente en forma directa, ¿no? El pago, obviamente, del sueldo entre el día 1 y 10, que es lo que les decía, y los costos que tiene reemplazar, duplicar o entrenar a una persona nueva. Reemplazar en general no se da,
lo que se da muchas veces en el campo es la duplicación, es decir, aquel compañero que ya estaba haciendo su tarea tiene que además sumarse a la tarea de la persona que está de baja, con lo que está haciendo es laburando el doble, no siempre conociendo el trabajo que tiene que hacer, y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Es muy posible que esa persona termine lastimada o generando algún tipo de costo para la empresa por estar laburando más tiempo del que puede o en procesos que no conoce del todo. Y del otro lado, lo que les decía, el costo de daños materiales, edificios, instalaciones, equipos de trabajo, incrementos de costos para mantener la producción. Ahora, el ejemplo que yo les pongo ahora para analizar tiene específicamente, y por eso lo elegí, un enorme incremento de costo para mantener la producción. Ahora vamos a ver por qué. Y por último, no por último en realidad, tienen las tres la misma importancia, el deterioro de la imagen para la empresa o los conflictos laborales que puedan surgir a partir de un accidente, y les aseguro que ambas cosas tienen un peso importante. Obviamente no estamos hablando de grandes, digamos, el campo tiene algo particular, obviamente no es una empresa de consumo masivo o de venta masiva, como le puede pasar a, no sé, a cadenas de comida rápida o a gaseosas o lo que fuera, que cualquier accidente o tema ambiental realmente les pega, y les pega muy fuerte porque la opinión pública reacciona muy masivamente, pero sí en el campo está siempre metido dentro de una comunidad, y dentro de esa comunidad la gente habla, y un accidente o un problema o malas condiciones de trabajo tienen un deterioro de la imagen dentro del pueblo, dentro de la sociedad o lo que fuera. ¿Sí? Así que, digamos, como para establecer algunos ejemplos de costos ocultos, ahora insisto, cuando veamos el ejemplo concreto lo vamos a ver. Bueno, a ver, lo vamos a ver exactamente ahora. Esto es un programita, un software, ¿sí? Que lo que permite, que es de la gente de FISO, la Fundación Iberoamericana de Salud y Seguridad Ocupacional, que básicamente lo que permite es establecer algunos datos o cargar algunos datos del accidente, e intentar costear de qué estamos hablando. Con lo cual, una primera carátula, la empresa, obviamente son todos datos ficticios, ¿no? El del accidente es real, pero los datos son ficticios. Nombre de la empresa, bueno, modelo sociedad anónima, área agricultura, nombre del trabajador Juan Apliquetti, por decir cualquier cosa, 25 de mayo del 16, días de baja 90, y la descripción del accidente. Básicamente, les cuento muy cortito, el accidente fue a las 7:30 de la mañana, la persona estaba con un fumigador autopropulsado, lo que en la pampa húmeda en Argentina llamamos mosquito, venía con las alas levantadas y pasó por un tranquerón y hizo falso, que digamos no llegó a tocar un cable de media tensión, pero se dieron las condiciones atmosféricas para que se genere un arco voltaico, es decir, el cable de media tensión buscó masa, estaban las condiciones de casualidad dadas para que eso suceda, y descargó sobre el brazo del mosquito, eso descargó directamente sobre el motor y empezó a generar una vibración y a generar fuego. El trabajador venía dentro de la cabina, estaba aislado por las cubiertas del mosquito, pero obviamente el susto de la vibración y del golpe y del humo y del fuego hicieron que él se baje o pretenda bajarse, con la suerte o mala suerte, digamos, en realidad en un momento él está agarrado del chasis del equipo, hace masa, toca la tierra, con la suerte que tuvo de que el golpe lo despidió, lo hizo volar. Lo hizo volar 2 o 3 metros y queda inconsciente, ¿sí? Esta es la descripción del accidente, y ahora empecemos a ponerle algunos datos. Entonces, perdón, estoy tocando más acá. Para hacer este cálculo que vamos a hacer, estamos suponiendo un sueldo neto en mano, digamos, de un peón de 10.000 pesos, y un sueldo neto en mano para un encargado, para su jefe, de 17.000 pesos. Obviamente que esto cambia a lo largo del país, a lo largo y ancho, no importa, pero es para que tengamos más o menos una idea. Perdón. Bueno, porque bueno, esto está animado, no se ve muy bien, pero bueno, acá plantea horas perdidas por el accidentado. En el día del accidente, yo acá le puse 8 horas, ¿sí? Acá vamos sumando, ¿está? Insisto, 10.000 pesos el peón y 17.000 pesos el encargado, El peón ganadero, acá le puse 4 horas. ¿Qué es el peón ganadero? Es el peón que ve el humo, viene el peón ganadero porque viene recorriendo a caballo, ve el humo de la máquina, algo le parece raro,
se acerca, no encuentra al fumigador, a la persona, al aplicador, lo busca, lo encuentra tirado y sale a buscar ayuda. Busca ayuda, es un peón agrícola que yo le puse acá, que es la persona que concurre con la camioneta a buscar al accidentado, otras 4 horas, y el administrativo, que es el que carga el accidente al sistema, le metí también otras 4 horas. Cualquiera, acá yo estoy minimizando, cualquiera que haya participado o que haya visto un accidente sabe que cuando hay un accidente en el campo y más de estas características, todo el día está perdido, ¿no? No es que uno pierda esas 4 horas y después sale a trabajar fresquito. En general, todo el mundo queda alborotado y generalmente ese día está perdido para todos. Pero bueno, para no tirar de la soga, establezcamos que son más o menos 4 horas. El encargado agrícola sí, le puse 8 horas porque ese sí, esto fue un accidente que se dio a la mañana, y el encargado agrícola sí va a estar todo el día abocado a eso seguro, porque lo tiene que trasladar, hablar con la familia, llevar al hospital, etcétera, a hacer trámites, etcétera, etcétera. Horas perdidas por los mandos medios, días posteriores al accidente, yo acá le metí 3 días, o sea, 24 horas, al encargado agrícola, al jefe, al supervisor, por lo que les digo, porque no, pero de mínimo 3 días, tiene perdido, digamos, en los próximos 90 días, ¿no? Insisto, en ir a visitar al accidentado, en buscar un reemplazo, la máquina quedó dañada, hay que hacer presupuestos, hay que buscar repuestos, hay que seguir a la familia, quizás hay que establecer contacto con algún abogado, digamos. Por lo menos tiene 3 días de mínimo ocupándose del accidente. Pago de días no cubiertos, en este caso en Argentina son solamente 10 días, y vamos sumando, ¿sí? Acá en este total, que está tapado con verde, vamos sumando el costo de todo eso que estamos hablando. Edificios e instalaciones, yo acá les puse materiales, 15.000 pesos, y reparación por el servicio externo de 10.000. ¿Qué es esto? Básicamente el tendido eléctrico. Yo acá lo que puse fue la reparación o la renovación del transformador del tendido eléctrico, que obviamente voló, y la reparación, o sea, el costo, acá yo puse 2 días de electricista o de empresa de electricidad, mínimo 2 días de honorarios, ¿no? O sea, por 5.000 pesos por día, más o menos, depende, por eso. Todo depende, pero por lo menos acá hay 25.000 pesos de las instalaciones que se dañaron. En lo que es la maquinaria, yo acá les puse, y me quedé recontracorto, pero básicamente es la reparación del mosquito. Yo acá les puse 10.000 pesos, no es nada. Les pongo 10.000 pesos porque obviamente es la franquicia del seguro. Esa máquina tenía seguro. Estamos hablando de una máquina que vale no menos de 400 o 500.000 pesos, con lo cual la franquicia es muchísimo más alto, 10.000 pesos, pero bueno, para intentar minimizar todo lo que, no exagerar, supongamos que son 10.000 pesos, probablemente sean 50 o 100.000. Pero bueno, ahí lo que suponemos es que nosotros pagamos hasta la franquicia y el resto lo termina pagando el seguro. Por último, lo que yo les decía, pérdidas en producción, supongamos que no tenemos nada, pero sí lo que tenemos es incremento de costos para mantener la producción. ¿Se acuerdan que les decía cuando analizábamos los costos ocultos? En este caso, básicamente, el mosquito no se puede usar, con lo cual tenemos, además el aplicador no está de baja a 90 días, con lo cual en esos 90 días, nosotros para mantener la producción que teníamos, tenemos que seguir fumigando los cultivos, tenemos que seguir aplicando. En los cultivos tenemos unas 1.500 hectáreas, como fuera en este caso específico en este campo, y tenemos que salir a contratar a un tercero, a un valor del principio de este año, que era de 80 pesos por hectárea, ¿sí? Con lo cual tenemos 80 pesos por esas 1.500 hectáreas que hay que salir a hacer con un tercero, porque se me accidentó el trabajador y porque me quedé sin máquina. Tiene un costo, está tapado acá, pero de 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, hasta acá los costos. Hasta acá venimos teniendo un costo de 177.000 pesos, insisto, oculto por ese accidente. ¿Quieren sacar el tema de contratar al tercero? Bueno, son 177 menos 120. ¿Está? ¿Vamos? Son 50. ¿Está? Para hacer números números redondos. ¿Estamos? Entonces, si quieren tomar la contratación de servicio, casi 180.000 pesos. No lo quieren tomar, suponiendo que tenemos otro mosquito, o que es otro el ejemplo, ya tenemos reales 50.000 pesos de costo intangible, ¿sí? De costo oculto, perdón. En lo que es costo intangible, deterioro de imagen, pérdida de mercados, no sé, conflictos laborales, yo acá no le puse ningún costo.
insisto, para no tirar de la soga, ¿está? Pero esto obviamente que tiene costos. Supongamos que 0. Hasta acá el costo. ¿Qué inversión mínima, pero recontra mínima, podríamos haber hecho para evitar ese accidente específico? Entonces yo acá le pongo un servicio de higiene y seguridad de 8 horas mensuales y al menos 2 capacitaciones anuales. Específicamente para este accidente, no significa que con 2 capacitaciones estemos del otro lado. Lo que estoy diciendo es, para este accidente específico, con 2 capacitaciones en el año, una de riesgos en el manejo de maquinaria y otra, supongamos, con riesgo eléctrico, hubiésemos podido alertar a ese trabajador de que tenga cuidado, de que no pase por debajo de tendidos, que no lleve las alas levantadas, bueno, etc. Entonces, un servicio de higiene y seguridad que podemos estar hablando, obviamente depende del tipo de servicio, el profesional, la zona del país, pero hablemos de 30.000 pesos anuales, hablemos de 2 capacitaciones de 6.000 pesos cada una, son 12.000, y hablemos de los costos de invertir en que eso no vuelva a darse. Correr el tranquero del lugar, no hacer pasar caminos por debajo de los tendidos eléctricos, señalizarlos mejor, en definitiva algo de cartelería, un tranquerón, lo que fuera, unos 20.000 pesos. Con lo cual, bueno, espero que estén ahí todavía. Se cortó por alguna razón. Los estoy viendo, así que supongo que están ahí todavía. Si me hacen un ok o algo, me quedo tranquilo de que no estoy hablando solo. Pero bueno, de todas maneras seguimos. Bueno, lo que les decía, 62.000 pesos podría, perfecto, Edgardo, muchas gracias. Podría haber sido, o podríamos establecer que es la inversión necesaria para que ese accidente no se diera o no se repita, ¿está? Entonces, cuando uno hace la conclusión general, lo que uno dice es, yo tuve un costo, insisto, acá no estoy tomando el costo directo, que está cubierto por el sistema de RTs. Lo que estoy contando siempre es la parte de abajo del iceberg, los costos indirectos, ¿sí? Tangibles e intangibles, pero indirectos. Estoy en 180.000 pesos si tomamos el alquiler de la máquina y estoy en 50.000 o 50 y pico mil si no tomamos el alquiler de la máquina. Entonces, si tomamos el alquiler de la máquina tenemos 180.000 pesos de costo oculto y 62.000 pesos de inversión. Con lo cual todavía tenemos 115.000 pesos para divertirnos. Es decir, nos salió todavía 115.000 pesos más barato haber invertido en prevención que el costo real que nos terminó saliendo el accidente. Queremos hacer un accidente un poquito menor y sacar los 120.000 pesos que me cuesta, porque elegí un ejemplo obviamente que fuera significativo. Bueno, estoy en 50.000 o sí, para ser exacto, 57.000 pesos. Estoy empatado con la inversión. Con lo cual, solamente con ese accidente ya pagué mis costos en prevención. Con lo cual, todo lo que venga después ya es gratis. ¿Se entiende más o menos a dónde estamos yendo? Y me parece, insisto, hago hincapié en esto porque me parece que es la manera de vender la prevención, vender en el buen sentido. Entender que se ahorra plata haciendo prevención. Entender que obviamente que el preventor es un costo, entender que la cartelería, que las mejoras en infraestructura son un costo, pero que los accidentes son más caros que esa inversión. Me termino haciendo más plata que esa plata que puse. ¿Sí? Acá yo les pongo otros ejemplos que hemos costeado en su momento. Un accidente con toma de fuerza, 200.000 pesos, un incendio en casillas, bueno, no importa. Otros ejemplos costeados que, digamos, van en línea con esto que les estoy queriendo plantear. Para ir terminando con un pie en el estribo y respetar los tiempos, 3 razones para mí, por lo menos para hacer prevención. Razones éticas. Cualquiera que no
Perdón, me distraje un segundo. 3 razones para hacer prevención: razones éticas, razones legales y razones económicas. La razón ética, responsabilidad social empresaria en definitiva, fundamental. No hay manera, digamos, no cae en saco roto cualquier cosa que uno quiera decir en términos de prevención si el empresario o el productor no entiende que, que el trabajador trabaje bien, trabaje en condiciones razonables de seguridad y de vivienda en general, no la entienda como una cuestión ética, ¿no? No tiene demasiado sentido insistir en este aspecto si no se la entiende como una razón fundamental. La segunda son las razones legales. Las razones legales básicamente son necesarias. Tengo que cumplir la ley, básicamente. ¿Sí? Si no cumplo la ley, estoy fuera de ella, con lo cual tengo costos, tengo multas o lo que fuera. Y la última, perdón, son las 3 importantes, pero la menos observada, la que menos se tiene en cuenta es la económica. ¿Sí? Esto que les digo de hacer prevención es negocio. Con lo cual, y para ir terminando, 3 razones para hacer prevención. Razón ética, fundamental. Si no hay ese concepto de ética, es alcohólico hablar de prevención. La razón legal, necesaria para estar en línea con la ley. Y la razón económica, que es rentable. No solo es fundamental, sino que además es necesario, pero además es rentable. Y es negocio trabajar en prevención con la gente. Quedo obviamente abierto a preguntas, creo que he respetado los tiempos, les agradezco mucho la participación y obviamente los invito a aquellos que están participando del curso que está cerrando esta semana, agradecerles su participación y espero que lo hayan encontrado de utilidad, y a aquellos que no hayan participado, que estén escuchando solamente la videoconferencia, obviamente invitarlos a que participen de las próximas ediciones que tendremos.